En este ejercicio entonces nos piden hallar la compuesta de f o g y el dominio de f o g. Nos dan f, la función f y la función g. Entonces vamos a empezar por hacer la compuesta de f en g. O sea, f o g es igual a f de g de x. O sea, f evaluado en g de x, que sería 2x menos 1 sobre x más 3. Eso quiere decir, eso es igual a la misma función f, escribir la misma función f, solo que en vez de escribir x, cuando llegue a x escribo todo este valor. X va a ser reemplazado por todo esto. Entonces x va a ser 2x menos 1 sobre x más 3 más 1. Listo. Muy bien. Siguiente paso, vamos a simplificar, a sumar algebraicamente esto. Esto me da 2x menos 1 más x más 3 sobre x más 3. Eso es igual a términos semejantes. 2x más x me da 3x menos 1 más 3 me da 2 sobre x más 3. Y esto sería f o g. Muy bien. Ahora vamos a hallar el dominio de f o g. Muy bien, entonces, el dominio de f o g, vamos a hacer un esquema para que entiendan mejor esta parte. Vamos a hallar el dominio de f o g. Quiere decir que g, los valores de g van a entrar a una función f, salen unos valores g de x, esos valores entran a una función f, perdón, el esquema es el siguiente. F o g sería f de g de x. Entonces, ¿qué quiere decir? Que x entra a una función g y saca unos valores g de x. Luego, esos valores de g de x van a entrar a una función f y van a sacar unos valores de f o g de x. ¿Eso qué quiere decir? ¿Eso qué quiere decir? Que esta x debe ser aceptada por g. ¿Sí? Y luego esa g de x debe ser aceptada por f. O sea que esa x debe estar dentro del dominio de g y a su vez ese g de x, esos valores que saca esta función, deben estar dentro del dominio de f porque tiene que ser aceptada por f. Entonces, de esa manera podemos decir que el dominio de f o g es igual a los x tales que x pertenecen a ¿quién? Al dominio de g. ¿Sí? Y esos g de x pertenecen ¿a quién? Al dominio de f. ¿Listo? Bueno. Entonces, ¿qué tenemos que hacer de aquí? De aquí lo que tenemos que hacer es evaluar o hacer analíticamente, tenemos que calcular el dominio de g, el dominio de f y esto indica ¿qué? Esto indica el rango de g. Eso es lo que tenemos que hacer.
Vamos a trazar una recta vertical por aquí para dividir y continuar. Bueno, entonces empecemos por acá. Entonces vamos a hallar el dominio de G. Dominio de G. Dominio de G. Listo. Miremos la función G. ¿Qué restricciones hay ahí? Solamente hay un denominador. Entonces tengo que decir que ese denominador sea diferente de 0. De aquí que x diferente de menos 3. Paso el 3 a restar al otro lado. O sea, en la recta numérica voy a colocar el 0 como referencia. Y voy a colocar por aquí el menos 3, que es el punto crítico. No lo va a poder tomar. O sea, va a poder tomar todos los valores, todos los números reales, excepto el menos 3. O sea, ¿qué va a hacer todo esto? Esto es infinito y esto es menos infinito. O sea que el dominio de G va a ser igual a los reales menos el menos 3. Muy bien. Muy bien, vamos a calcular por aquí ahora el dominio de F. Dominio de F. Muy bien. Miremos F. F, ¿qué tipo de función es? Tiene una función, es una función radical, donde el índice de la raíz es par. Por lo tanto, la cantidad subradical, o sea, todo lo que hay dentro de la raíz, tiene que ser como mayor o igual que 0. De aquí obtenemos una función, una desigualdad lineal, la resolvemos común y corriente, pasamos el 1 a restar al otro lado. ¿Qué nos queda? Vamos a representarlo aquí en la recta numérica. Vamos el 0 como referencia. El punto crítico sería menos 1. Incluimos el menos 1 porque tiene el igual. Y serían todos los valores de x mayores o iguales a menos 1. O sea, todos los valores de x en la recta numérica que están a la derecha del menos 1. Escrito en forma de intervalo, sería que el dominio de F es igual a el intervalo que está entre menos 1 e infinito. Muy bien. Continuemos por aquí. Listo. ¿Qué nos falta? El rango ya tenemos aquí. Entonces ya tenemos por aquí. Dominio de G ya lo tenemos. Dominio de G ya está listo. Listo el dominio de G. Listo el dominio de F. Nos falta el rango de G. Entonces vamos a hacer el rango de G. Muy bien. Miremos a G. ¿Qué tengo que hacer? Para yo evaluar en general, para yo evaluar el rango de G de una función, tengo que despejar X en términos de Y para evaluar restricciones para Y. O sea, ya no vamos a evaluar restricciones para X, sino para Y. Entonces tengo que dejar despejado X en términos de Y. Eso es lo que vamos a hacer. Despejar de esta función X en términos de Y. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a poner que G de X es ¿qué? G de X viene a ser Y. Entonces tengo que Y es igual a 2x menos 1 sobre
x más 3. Bien, entonces ¿qué hago aquí? Toda esta expresión que está dividiendo la tengo que pasar para acá a multiplicar a la y, entonces tengo que usar paréntesis, me queda y que multiplica x más 3 igual a 2x menos 1. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que aplicar ley distributiva aquí para poder sacar esa x de acá y agruparla con las otras. Entonces aquí me queda aplicando distributiva, me queda xy más 3y igual a 2x menos 1. De aquí, ¿qué hago? Ya rompí el paréntesis, ya saqué la x de ahí, entonces agrupo en el lado izquierdo todos los términos que tengan x y en el lado derecho todos los de y. Entonces todos los de x serían este y este, los agrupo en el lado izquierdo. Entonces me va a quedar xy, este está sumando aquí, pasa a restar, igual a menos 1, este está sumando a este lado, lo va a pasar, me queda menos 3y. ¿Qué hago aquí? Como estoy despejando x, tengo que factorizar x, factor común x que multiplica y menos 2. Eso es igual a menos 1 menos 3y. De aquí estoy despejando x, x es igual a menos 1 menos 3y sobre y menos 2. Por lo tanto, ya aquí tengo x en términos de y. Ya en este punto yo ya puedo deducir el rango, o sea, los valores que puede tomar la y. Miremos que estamos evaluando las restricciones para y. De la misma forma como evaluamos restricciones para el dominio en x, hacemos lo mismo para y. Entonces, ¿qué es lo único que hay aquí? Un denominador. ¿Eso qué significa? Que y menos 2, todo ese denominador tiene que ser diferente de 0. Por lo tanto, y tiene que ser diferente de 2. Eso significa que, entonces, en la recta numérica, este valor no se puede tomar. Serían todos los números reales menos el 2. Listo. Escrito en forma de intervalo sería, o en forma de, primero lo voy a escribir así, rango de g es igual a los reales menos menos el 2 entre llaves, o lo que es lo mismo, menos infinito a 2 abierto unido 2 a infinito. Perfecto. Entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Recordemos que entonces tengo que hacer una comparación. Aquí tengo que hacer esta comparación. Tengo que hacer una comparación aquí de estas dos. Tengo que comparar estas dos. Entonces, ¿cómo las comparo? Entonces, tengo que comparar el rango de G contra el dominio de F. Entonces, recuerden que recordemos que si el rango de G es subconjunto del dominio de F, ¿qué concluimos? Vamos a concluir que el dominio de F o G va a estar dado por el dominio de
G. Y la otra es que si el rango de G no es subconjunto del dominio de F, el dominio de F o G va a ser el mismo dominio de F o G antes de simplificar. ¿Por qué? Porque hay veces en que uno simplifica aquí y se eliminan valores. ¿Ya? Entonces miremos qué se me está cumpliendo ahí. Vamos a comparar eso. Entonces vamos a comparar el rango. O sea, vamos a comparar este, que es el rango, este, contra este dominio. Entonces miremos si se cumple. El rango será un subconjunto de este dominio. ¿Todos los elementos de este rango o de este conjunto están incluidos aquí? No, porque mire que por aquí hay unos que están por debajo del -1, que no están acá. Entonces, ¿qué se concluye? Lo que se está concluyendo es esto, que estamos acá. ¿Estamos ubicados en dónde? Estamos ubicados acá. Perdón. Esto es lo que está cumpliendo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el rango, este conjunto es más grande que este. Entonces implica que el dominio de la compuesta va a ser el dominio de F o G. ¿Y cuál va a ser el dominio de F o G? Tenemos entonces que resolver este dominio. Entonces, para resolver ese dominio, vamos a borrar por aquí, arriba. Vamos a mover este por aquí para abajo. Muy bien. Listo. Entonces voy a continuar por aquí. Entonces, ¿estamos en qué? Estamos en que ya sabemos que entonces el dominio de F o G va a ser igual al mismo dominio de F o G antes de simplificar, o sea, de la función combinada como tal, antes de uno hacer una simplificación. Entonces vamos a calcular el dominio de esta función. Entonces, vamos a mirar qué función tengo aquí, cuál es la naturaleza de esa función. Miremos que tenemos una función racional donde la raíz es par, ¿sí? Y la cantidad subradical, entonces la raíz es par, esta es la operación principal, una función racional cuya raíz es par. Por lo tanto, todo lo que hay dentro de la raíz tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces, ¿qué debo garantizar? Que toda esta cantidad subradical, 3x más 2 sobre x más 3. Bueno, en este caso se puede partir de acá porque no hubo ninguna simplificación, ninguna cancelación, ¿cierto? Bueno, 3x más 2 sobre x más 3 debe ser mayor o igual que 0. Y de una vez vamos a poner aquí la restricción. X más 3 debe ser diferente de 0, porque aquí hay un denominador. Entonces vamos a resolver esta desigualdad. Entonces aquí lo resuelvo por ley del cementerio, porque aquí hay una fracción y hay un 0 aquí, y hay una desigualdad. Entonces pongo cada factor, 3x más 2, ya todo esto está factorizado, x más 3, ¿cierto? Voy a poner una recta numérica para cada uno de los factores.
y una para la solución. Que sería pues esta, 3x más 2 sobre x más 3. Muy bien. Vamos a poner el 0 como referencia aquí. Bueno, pongamos el 0 como referencia. 0, 0, 0. Muy bien. Listo. Puntos críticos acá. ¿Cuál es la x que hace 0 esta expresión? Pues yo igualaría esto a 0 y despejo x. O sea, si yo igualo esto a 0 y despejo x, eso me da menos 2 tercios. Que estaría entonces por aquí. Menos 2 tercios. Muy bien. Vamos con este sería menos 3. Pongamos este va a haber que ponerlo más a la derecha porque no me va a caber este. Muy bien. Pongamos aquí menos 2 tercios. Y este sería menos 3 que está por aquí. Bien. Bajo una recta numérica, una recta por cada una de los puntos críticos. Ah, no, todavía no, perdón. Antes de eso, voy a evaluar cómo es la función a ambos lados de estas raíces. Entonces, a la derecha de menos 2 tercios, cojamos el 0. 3 por 0, 0 más 2 da 2, da positivo, no me importa sino el signo. Entonces todo esto da positivo todo a la derecha. Y se supone que da negativo para el otro lado, pero vamos a verificarlo. Cojamos por ejemplo el menos 1. 3 por menos 1 me da menos 3 más 2 me da negativo, entonces negativo para acá. Muy bien. Vamos para acá, a la derecha del menos 3, el 0. 0 más 3 me da positivo, o sea que todo es positivo para este lado. Y para la izquierda, cojamos el menos 4 más 3 me da negativo. Muy bien. Ahora sí, tracemos una recta vertical por cada una de los puntos críticos. Y otra por aquí. Bien, esto es menos 3. Menos 3 y menos 2 tercios. Aquí me da menos por menos o menos dividido menos me da. Vamos a poner las respuestas con otro color. Este me da positivo todo. Menos por más me da menos. Y más por más me da más. Listo. Muy bien. Muy bien. Ahora, ¿cuál es mi solución? Los que son mayores iguales a 0. Que eso es lo que me está diciendo esto aquí. A mi solución me la dice esto aquí. Esto es lo que me dice la solución. O sea, me está diciendo que son los mayores iguales que 0, o sea, los positivos. Eso quiere decir que son los que están aquí entre menos infinito y menos 3 y entre menos 2 tercios e infinito. O sea que en la recta numérica damos los puntos críticos. Entonces menos 3 y menos 2 tercios. Muy bien. Entonces miremos.
Bueno, recordemos aquí, no habíamos terminado este, x más 3 que es el denominador, como hay un denominador tiene que ser diferente de 0, y aquí x debe ser diferente de menos 3. Por lo tanto, este menos 3 no se puede tomar, esto tiene que ser abierto. Listo. Este sí puede ser cerrado porque está igual acá. Entonces mire, aunque esto sea cerrado no quiere decir que los dos sean cerrados porque aquí hay un denominador. Listo, entonces ahí está la respuesta. Ya esa recta nos habla. Entonces el dominio quiere decir que el dominio de f o g es igual al intervalo que está entre menos infinito abierto y menos 3 abierto unido menos 3 cerrado, perdón, menos 2 tercios cerrado, coma, infinito. Y esta sería la respuesta.